de Disciplina del colegio y declararlos como persona no grata. Intimidación, amenaza de sanciones y difusión de su actuación con el fin de afectar su libertad de conciencia, expresión y también de su derecho a trabajar. En todo ello, sustento la cuestión de privilegio que planteo. Según el artículo 68 de la Constitución Nacional, ningún legislador puede ser molestado por las opiniones o discursos que emita durante el desempeño de su mandato. Esta regla tutela al legislador durante toda su vida, aún habiendo cesado su mandato. La razón de ser de esta disposición es clara. Si los miembros del Congreso no estuvieran protegidos contra los que intentaran cohibirlos en la expresión de sus ideas, la independencia de este poder estaría seriamente comprometida. Los legisladores no se sentirían en condiciones de opinar libremente sobre cuestiones referidas a su función o cuestiones de interés público o de interés político en general, si nosotros todos pudiéramos ser alcanzados por reacciones de cualquier naturaleza originadas en sus manifestaciones. Aquí, señor presidente, también deseo adjuntar numerosa cantidad de fallos que respaldan mis dichos. Como así también la Corte Suprema de Justicia de la Nación se manifestó en este mismo sentido que estoy expresando en distintos casos, como por ejemplo el del fiscal con Benjamín Calvete del 19 de septiembre de 1864 y el caso Martínez Casas, los dos en 1960. Y también en el caso Varela Cid Eduardo del 7 de julio de 1992, la Corte sostuvo que las previsiones del artículo 60 en ese momento de la Constitución Nacional, que reconoce fuente inmediata en el artículo 27 de la Constitución de 1819 y a su vez en la sección cuarta, artículo primero infine de la Constitución de los Estados Unidos de América, tiene una elevada significación, pues su finalidad no es la de proteger a un miembro del Parlamento para su propio beneficio, sino que están destinadas a garantizar la independencia funcional de la Cámara Legislativa, habilitada a los representantes del pueblo a cumplir su función. Por último, señor presidente, quiero señalar que la declaración efectuada por el Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que ha sido notificada a mis 256 compañeros, son contrarias a los fines que el legislador tuvo en miras en oportunidad de crear dicha institución. Se reconoce que las autoridades del colegio público pueden opinar libremente en el marco del respeto de las instituciones y de quienes ocupan cargos selectivos y expresan su opinión respecto de temas en tratamiento, pero de ninguna manera pueden intimidar, amenazar con sanciones civiles a los legisladores y menos aún en circunstancias previas a que emitan su voto. Por todo ello, señor presidente, es que sustento la cuestión de privilegio que planteo. Muchas gracias. Gracias, diputada. Por el tema de la cuestión de privilegio, diputado Sigoni. Adelante. Gracias, presidente. Quiero adherir expresamente a la cuestión de privilegio planteada por la diputada Bertol. La declaración del colegio público es un exabrupto insólito que no solo agravia a la diputada como tal, sino como abogada y como ciudadana. De modo tal que expreso mi repudio a esa declaración y la adhesión a la cuestión de privilegio que ha planteado, y lo hago en el nombre del bloque, además de a título personal. Muchísimas gracias, presidente. Diputado Ascoiti. Gracias, presidente. En el mismo sentido que el diputado Sigonia, desde la Unión Cívica Radical queremos adherir a la cuestión de privilegio planteada por la diputada Bertol, porque creo que no solamente ha afectado la presentación hecha por el Colegio de Abogados a la diputada Bertol y en su calidad de abogada, sino que afecta al conjunto de esta Cámara. Por lo tanto, hacemos nuestros los argumentos vertidos por la diputada en la cuestión de privilegio que acompañamos. Adrián Pérez tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, para adherir a la propuesta realizada por la diputada Bertol, no solo manifestar nuestra solidaridad, sino efectivamente entendiendo, al igual que lo ha hecho el diputado propinante, que se trata de una cuestión que agrede a la figura de la diputada y sus derechos, pero también afecta a la Cámara y por lo tanto es correcto el planteo de la cuestión de privilegio. A ver, diputada Camaño.
Presidente, estamos ante una cuestión de privilegio, lo cual reglamentariamente ameritaría que no la discutiéramos. No obstante lo cual, la cuestión planteada por la diputada tiene tal índole de gravedad que lo que sí podríamos hacer es abocarnos en este momento al tratamiento de la cuestión de privilegio y expedirnos, incluso habida cuenta del tiempo que tenemos para poder hacerlo en orden a las sesiones ordinarias. También podríamos hacer un cuarto intermedio y trabajar entre los bloques y antes de la finalización de la sesión traer una conclusión de lo que estamos, por lo que estoy viendo, pensando todos los bloques. Vuelvo a reiterar, señor presidente, la cuestión de privilegio no se discute en el Pleno. En realidad no estamos discutiendo la cuestión de privilegio, diputada, sino expresando adhesiones, y creo que todos estamos planteando la cuestión de privilegio. Me parece acertado lo que usted dice si en algún momento de la sesión no voy a hacer el pase de la cuestión de privilegio, la voy a dejar pendiente, entre comillas, a ver si podemos acordar una decisión antes del final de la sesión. Mientras tanto, aunque sea para expresar esta adhesión, voy a seguir dando las palabras a los diputados. Les pido que sean cortos, hay una lista de oradores anotada. Diputado Gorbach. Sí, gracias, presidente. En el mismo sentido, me parece gravísima la carta que han enviado del Colegio Público de Abogados, no solamente a la diputada, sino a todo el resto de los diputados, queriendo configurar una especie de escrache, precisamente por haber la diputada Bertol cumplido con su trabajo, que es representar al pueblo antes que representar a una corporación, que es lo que todos debiéramos hacer aquí. Más allá de mis diferencias con la diputada Bertol, estamos acá representando al pueblo y no debiéramos ni vamos a aceptar que nos presione ninguna corporación de acuerdo a sus intereses. Gracias. Martín. Bueno, más allá que adhiero al procedimiento que le ha sugerido el presidente para el tratamiento de esta cuestión, adhiero a la cuestión de privilegio planteada, porque esto afecta no solo a la diputada, afecta al cuerpo y afecta a nuestro sistema democrático. Yo creo que indudablemente ese no es el sentir de los abogados, que esencialmente trabajan en la postulación de derechos. Diputado Alcuaz. Sí, señor presidente, para adherir en el mismo sentido de lo expresado por los diputados preopinantes y creyendo que esta Cámara debe dar una respuesta inmediata a la actitud intimidatoria de la Corporación de los Abogados. Gracias. Gracias a usted, diputado. Diputado Macaluce. Presidente, para acompañar el planteo que hace la diputada Bertol, pero quería agregar dos cosas. Lo que plantea la diputada Bertol no es un pedido de privilegio, aunque así se llame reglamentariamente. Yo he planteado que se cambie el nombre reglamentario y que esto sea una cuestión de garantías o un reclamo de garantías. Y además estoy planteando la posibilidad de que los presidentes de bloque acordemos una resolución que abarque tanto a lo que plantea la diputada Bertol como otras situaciones. Está también en el temario el atropello que han padecido las diputadas Merchán y Donda, que en ese caso tampoco es una cuestión de privilegio, sino que lo que se está repudiando es un ataque y que además se está reclamando ciertas garantías. A la vez hay diputados que han sufrido, en función de sus opiniones políticas y sus votaciones en la Cámara, agresiones de todo tipo, que creo que la Cámara, más allá de las diferencias que podamos haber tenido partidariamente o en votaciones, debiera rechazar, porque no debemos admitir la agresión como forma de argumentación en la política. Gracias. A ver. Comelli. Diputada Comelli. Sí, gracias, señor presidente. Breve, para adherir y acompañar a la diputada Bertol en este procedimiento, es cierto, de reclamos de garantías, y fundamentalmente porque muchos, aparte, coincidimos con el pensamiento de la diputada, que para no repetir expresiones,
hubiéramos sido todos repudiados por los distintos colegios de por lo menos los abogados a los que pertenecemos. Así que nos identificamos con su postura, nos identificamos con la gravedad del planteo que ha hecho el Colegio de Abogados de la capital y acompañamos este procedimiento. Muy bien, tiene la palabra la señora diputada Petit. Sí, en el mismo sentido, señor presidente, para acompañar, apoyar, adherir la cuestión de privilegio presentado por la diputada Bertol y entender, como dijeron los diputados preopinantes, que este debe ser el claro respaldo de los diputados de esta honorable Cámara hacia una diputada que se ha visto realmente compelida a no poder decir libremente lo que piensa y lo que opina. La democracia se defiende desde aquí, desde esta banca, también apoyando lo que piensa cada uno de sus diputados, aun cuando no compartamos lo que dice. Esa es la postura del bloque nuestro. Diputada Torfe. Sí, presidente, simplemente para, desde el bloque, adherir a la cuestión de privilegio planteada por la diputada Bertol, por la manera en que ha sido avasallada en un lugar justamente en el Parlamento, donde debe estar abundado de la democracia y de la libre expresión de los diputados. Muchas gracias. Diputado Brué. Sí, señor presidente, también en el mismo sentido, para solidarizarnos desde el bloque del Frente Cívico por Santiago del Estero con la diputada Bertol por las agresiones sufridas y para todos los diputados también que sufrieron agresiones en este recinto. Muchísimas gracias. Diputada Conti. Yo creo... Sí, señor presidente, en parte para disentir con todo lo que han venido planteando los referentes de los distintos bloques parlamentarios, yo creo que el Colegio Público de Abogados votó una resolución por sus afiliados, en donde están representados también todas las ideologías políticas. El presidente y el vicepresidente han hecho llegar lo que ese colegio público resolvió, con la adhesión también del otro colegio, el que no es el colegio público y que es más adherente a las ideas que sustenta la diputada Bertol. Y sostengo que nosotros como legisladores o como funcionarios públicos debemos tener un margen de tolerancia mayor que cualquier ciudadano común cuando somos objetos de críticas. Muchos de nosotros lo fuimos por otras corporaciones, no solo criticados, apedreados, escupidos, marcados en nuestros propios domicilios, y este Congreso, esta honorable Cámara, no hizo este simulacro de honorabilidad que hoy se hace y no sé con qué sentido. Entonces, solo para dejar clara mi posición, que lamento que la diputada Bertol se haya puesto en la posición de ser criticada, pero también le va a servir en su carrera política para soportar las críticas con dignidad y no ampararse en aparentes privilegios que no deben ser usados como tales. Gracias, presidente. Muy bien. Creo que la diputada Camaño tenía razón. Presidencia va a proponer a la Cámara a ver si hay asentimiento para posponer el tema de la cuestión de privilegio y continuamos con las preferencias. En consideración de la Cámara, asentimiento para posponer el debate de esta cuestión de privilegio. Asentimiento, posponemos esta cuestión, continúo con la lista de señores diputados inscriptos en la media hora de preferencia. Tiene la palabra el señor diputado García Méndez. Diputado García Méndez. Lo tengo en segundo lugar anotado. Tiene la palabra el señor diputado Vilariño. Gracias, señor presidente. Es para hacer un homenaje a Alberto Metol Ferrer, este pensador político, nacionalista, referente de las convicciones y de las ideas de la integración latinoamericana, que falleció el lunes pasado en su país natal, Uruguay. Este historiador y filósofo de la integración americana, que murió a los 80 años, que nació en su Montevideo, que cursó el liceo francés, que empezó su participación en la vida política, siempre estuvo ligada a las expresiones nacionalistas del Río de la Plata. Recibió influencias del movimiento justicialista en la Argentina y del herrerismo, una de las corrientes del Partido Nacional Uruguayo, creado por aquel caudillo Luis Alberto de Herrera. Metol se identificaba plenamente con las corrientes del pensamiento que impulsaban
el afianzamiento de la unidad de la región. Con fuertes vínculos con el peronismo, con sectores de filiación blanca y con idas y venidas hacia la izquierda uruguaya, Metol Ferrer fue un intelectual destacado que trascendió la frontera de su país y dejó escritos de referencia, entre otros, autor del Uruguay como problema. Escribió numerosos libros y artículos sobre historia y sobre la política latinoamericana, entre ellos La crisis del Uruguay y el Imperio Británico, Perón y la Alianza Argentina-Brasileña. También dirigió la revista Uruguaya Nexo e integró el comité de redacción de la revista Víspera. Se mantuvo siempre cercano al pensamiento de los sectores progresistas en la Iglesia y formó parte del equipo de reflexión pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM entre 1975 y 1992. Integró el Departamento de Laicos y llevó adelante los cursos de Historia de la Iglesia Católica en la América Latina. Autor del Resurgimiento Católico Latinoamericano y de la Iglesia en la Historia de la América Latina. Se consideraba un navegante solitario dentro de la propia Iglesia. Fue profesor en la Universidad de la República y en el Instituto Artigas del Servicio Exterior. Ferrer se formó en el círculo intelectual que creció en torno al dirigente rural Benito Nardone, muy crítico del gobierno vallista de los años 50. Tampoco Metol estuvo ajeno al movimiento de unidad de los partidos y sectores de la izquierda uruguaya, que a comienzos de 1971 se alineó en el Frente Amplio y formó parte del círculo de intelectuales que respaldó a aquella nueva fuerza política. En los últimos años de su vida, Metol expresó su simpatía y respaldó a José Mujica, quien ahora tiene grandes chances de ser presidente del país vecino. Ayer fue recordado y despedido por sectores políticos y sociales de las distintas corrientes del pensamiento uruguayo. Hoy, con esta humilde recordación, considero rendir un homenaje a la trayectoria de un hombre que supo de su lugar andar por los caminos de esta América profunda, como tuvimos oportunidad de verlos en las corrientes, en las provincias del litoral, o aquellos fogones de la utopía en Formosa o en Salta, cuando el liberalismo arrecía a pleno en esta América. Por eso quiero dejar este simple homenaje a este hombre que supo aportar sus enseñanzas a la unidad política, no solo de su país, sino de los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. En la lista continúa el diputado Adrián Pérez, Givergia, Lemos, Lera, Morgado, Morán. Tiene la palabra el señor diputado Adrián Pérez y 1 minuto, y si no vamos a considerar los anotados en el mismo orden para la próxima sesión. Voy a intentar en 1 minuto. Bueno, presidente, quiero pedir un tratamiento sobre tablas. El expediente es 5535 y el expediente propone solicitar al presidente de la Cámara de Diputados que disponga la prórroga de las sesiones ordinarias del periodo parlamentario 127 en curso hasta el 28 de febrero del 2010. Este proyecto lo han firmado el diputado Aguad, el diputado Macaluce, la diputada Burger, el diputado Lozano, y sé que hay un expediente en igual sentido del diputado Pinedo y otros diputados pidiendo que este Parlamento se pronuncie en favor de la prórroga de las sesiones ordinarias. Y en esto, y muy brevemente, presidente, muy brevemente. Hay una discusión bastante saldada respecto de si este Parlamento tiene o no facultades para prorrogar las sesiones. Por cierto, expresamente está establecido que el Poder Ejecutivo la tiene y, por cierto, implícitamente, según la mayoría de los constitucionalistas, el Parlamento también tiene la facultad de prorrogar las sesiones ordinarias. Y hay un antecedente del año 2001 con un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, firmado entre otros por la entonces presidenta de la Comisión, Cristina Fernández de Kirchner, Sonia Escudero, Marcelo Guinlen, Juan Maqueda, Floriana Martín, Liliana Alegre de Alonso, Elba Paz, Jorge Lloma, Ángel Pardo y Miguel Pichetto, año 2001, aprobado el dictamen pidiendo la prórroga de las sesiones ordinarias. De modo tal que lo que estamos pidiendo es que se apruebe. Es un proyecto que contiene además
cuáles serían los temas a tratar, si ingreso universal, INDEC, Consejo de la Magistratura, que aprobemos la posibilidad efectiva de que este Parlamento siga sesionando después del 30 de enero. Pido votación nominal del proyecto, presidente. Que es un pedido de tratamiento sobre tabla. Tratamiento sobre tabla, sí. Muy bien. A ver, diputado Rossi, si van tomando asiento los diputados para identificarse, por favor. Nosotros vamos a votar negativamente, señor presidente. No es una discusión que esté saldada para nada. A nosotros nos parece que este Parlamento no tiene posibilidad de prorrogar por sí mismo las sesiones ordinarias, que esa es una facultad que le corresponde al Poder Ejecutivo, así que vamos a votar en forma negativa. Muy bien. Las mociones de orden no se discuten, se va a votar si los señores diputados toman asiento y se identifican, por favor. Pedido de tratamiento sobre tabla, se necesita la mayoría especial que marca el reglamento. Sí, se necesitan los 3/4 de los votos de los señores diputados presentes. ¿Estamos? Si se identifican, por favor, los señores diputados, votamos la moción de tratamiento sobre tabla. 2/3, sí. Es correcto lo que dice el pizarrón, señor diputado Rossi. 2/3 de los votos de acuerdo al artículo 134. Bertone, diputado Carcubur. ¿Estamos? Fabri, Albrisi. No, allá hay varios. Perie. Muy bien, se va a votar el pedido de tratamiento sobre tabla formulado por el diputado Adrián Pérez. Se necesitan los 2/3 de los votos. Tiempo. Afirmativos 65 votos, negativos 111. La votación resulta negativa. Corresponde pasar al tratamiento del orden del día y pongo en consideración en general el dictamen de mayoría de las comisiones de asuntos constitucionales y otras recaídas en el proyecto de ley sobre democratización en la representación política, la transparencia y la equidad electoral, orden del día 2245, por el dictamen de la mayoría. Tiene la palabra el señor diputado Jorge Landó. Diputada Fad. Señor presidente, habiendo hecho una ronda de consulta con todos los bloques en este recinto, hemos acordado poner horario de votación para este proyecto de ley, fundamentalmente para que podamos seguir con la sesión y sacar tantos expedientes que venimos arrastrando que generalmente terminan sin ser votados porque quedamos sin quórum, y hemos acordado poder votar a las 5 de la tarde, así que lo que quiero es hacer esta moción para que ya quede aprobada. Si hay asentimiento de la Cámara, así vamos a proceder. Asentimiento.
A las 5 de la tarde va a comenzar la orden de votación. Por secretaría parlamentaria procederemos a armar la lista de oradores en función de los dictámenes, de las observaciones y los cierres a una hora en particular. Tiene la palabra el diputado Landó. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, antes de informar al cuerpo los cambios introducidos en el proyecto que originariamente envió el Poder Ejecutivo, debe remarcarse que se trata del